Comenzamos nuestro encuentro número 6 sobre los profetas. Ya vamos a la segunda mitad, digamos, del curso. Y estamos entrando en los temas más lindos, más medulares, ¿no? Porque claro, fuimos haciendo todas las introducciones conceptuales y ahora ya nos vamos aproximando al mensaje mismo de los profetas, a su predicación, ¿no? Y nos falta, claro, abordar, que va a ser el objeto de la clase que viene, no creo, la otra, las que den en enero, la cuestión de la falsa profecía, ¿no? Que es una cuestión muy delicada, muy difícil también. Hoy vamos a continuar con lo que vimos la semana pasada y ya habíamos comenzado, digamos, a ver cómo va cambiando el profetismo cuando se vuelve un fenómeno escrito. ¿Y qué significa que se vuelve un fenómeno escrito? Bueno, cortamos prácticamente en mitad de una diapositiva, hoy retomamos desde ahí, es la que tienen como número 2 en el PDF actual, en realidad proviene de la semana pasada. Retomamos desde ahí y hoy ya vamos viendo, bueno, la lista de profetas escritos y algunas características. Y sobre todo algo que me interesa mucho, que es el enfoque general que el profetismo escrito le dio a la relación entre Dios y el hombre. Miren qué general que es la cuestión. Bueno, muy bien. Antes de continuar, o antes de empezar, podría decir, quisiera aclarar una cuestión sobre una palabrita que, claro, yo la uso muy naturalmente, me resulta completamente natural, pero me doy cuenta que no lo es. Cuando yo hablo de poesía y le hago relación con su origen etimológico, que es poiesis en griego, ¿por qué apelar al origen etimológico? Bueno, porque quiero que distingan, y eso es algo muy importante para poder entender no solo los profetas, sino en general la Biblia, quiero que distingan nuestro sentido cultural actual de poesía, que es una composición dotada de rima y verso, que bueno, tiene más que ver con los sentimientos personales del poeta, ¿no? Quiero que lo distingan eso de lo que es el sentimiento antiguo del poeta, la percepción, más que sentimiento, la percepción antigua de lo que es la tarea poética. Por algo, todas las tradiciones antiguas, todas, no de Israel solamente, en Grecia, la Ilíada y la Odisea, no sé, lo que quieran poner, las tradiciones hindúes, las tradiciones americanas, precolombinas, todas están escritas poéticamente. ¿Y eso por qué? No porque les gustara especialmente el metro ni la rima, ni porque pretendieran expresar sentimientos personales del poeta, sino precisamente porque el hombre antiguo veía en la palabra poética la posibilidad de trascender, de ir más allá del sentido obvio de las palabras, de la referencia obvia de esto es una gafa. Busco en el diccionario gafa, me lo describe y entonces lo puedo yo aplicar a esto. Para la poesía no existe diccionario. La poesía es una comunicación tan profunda, y por eso yo, para aludir a eso, prefiero hablar de la poiesis de los profetas, es decir, de su hacer poético, del resultado de su trabajo poético. Precisamente cuando aquí pongo como título de la diapositiva profetas, poetas, redactores, uso poetas en ese sentido. De hecho, no toda la composición bíblica está en un equivalente de lo que sería metro o rima para nosotros. No toda. Sin embargo, toda la Biblia es poética, en el sentido en que no hay ni una sola frase de la Biblia en donde las palabras las podamos buscar en el diccionario y deducir exactamente lo que quiere decir esa frase. Siempre implica un compromiso con aquello que se está diciendo, y eso es lo propio de la palabra poética, que involucra al oyente, al lector, en una experiencia.
El lector, para poder entender de lo que habla, pongamos a alguien que no escribe en poesía, San Pablo, para entender lo que dice San Pablo en una carta, no basta tomar ni el manual de teología, ni el diccionario de griego, ni las 15 traducciones comparadas al español, sino que hay que tener una experiencia del pecado y de la gracia que te abren a la comprensión de lo que él está diciendo. Precisamente porque su escritura es de punta a punta poética. En ese sentido lo uso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos los libros de los profetas, quizás tenemos la sensación de que el profeta iba proclamando sus oráculos y sus discípulos se sentaban alrededor y los iban tomando al dictado. Bueno, no es así. La realización de los libros proféticos es ya una experiencia de apropiación, podríamos decir así, poética, de la palabra del profeta. Por eso es tan difícil distinguir en los oráculos proféticos qué cosa es la predicación oral que hizo el profeta y qué cosa es lo que debemos a los redactores, a la tarea de la redacción de ese libro. Es muy difícil eso. En realidad las dos cosas van muy juntas. En los siglos XIX y principios del XX se acostumbraba a estudiar la Biblia como cualquier otro libro, no solo la Biblia, también la Odisea, la Ilíada y la República de Platón. Se acostumbraba a estudiar los libros distinguiendo muy cuidadosamente fuentes. Esto fue escrito bajo el reinado de tal porque tiene tal alusión, esto fue escrito, esta frase que viene después fue escrita 200 años después porque tiene tal alusión, y entonces yo las separo y leo una por un lado, otra por el otro. No está mal distinguir las fuentes, claro que enseña mucho la distinción de fuentes. El problema es cuando esa distinción de fuentes nos lleva a una especie de poiesis inversa, querer quedarnos con un núcleo, lo que dijo el profeta, y desechar lo que precisamente hace a la composición de eso que dijo el profeta. Son indiscernibles. La profecía bíblica es hoy una profecía escrita y por lo tanto sujeta ella misma a las transformaciones de la comprensión. Por ejemplo, cuando San Marcos dice, esto sucedió para que se cumpla el oráculo del profeta que dice tal cosa, él no entiende que hay un oráculo que claramente decía va a venir un ángel y le va a avisar a José que va a tener un niño. Él no entendía eso. Somos nosotros los que creemos que el cumplimiento consiste en que una palabra del profeta se realiza literalmente en la historia. La palabra del profeta, más que decir cosas sobre lo que vemos, son lentes para mirar y comprender lo que vemos. La experiencia de la historia, nuestra propia experiencia. Hoy espero que eso quede un poquito más claro. Había un ejemplo en particular que me gusta, en donde se ve cómo de un núcleo profético tradicional, que vaya a saber de quién es, puede ser de Isaías, puede ser de Miqueas, o puede que no sea de ninguno de los dos, y sea de algún profeta anterior. Eso no lo sabemos. Porque Isaías y Miqueas son, bueno, están muy cercanos en el tiempo, ¿sí? Entonces, bien puede ser un núcleo de Isaías que los redactores de Miqueas utilizaron, o bien una profecía de Miqueas que los redactores de Isaías utilizaron, o bien un oráculo preexistente que los dos retomaron e incorporaron en su poiesis profética. Y que es muy lindo ejemplo, es el de Isaías 2.2, lo van a recordar enseguida cuando lo lea. Esperen un segundito.
nosotros solemos recordarlo, por lo menos a mí me pasa y creo que les va a pasar lo mismo, solemos recordarlo como dicho por Isaías, pero en realidad este mismo verso está también en Miqueas. Dice así: al final de los tiempos, esperen un segundito, me parece que justo es la que, sí, justo creo que es la que se leyó hoy en el oficio de lectura. Al final de los tiempos estará firme el monte de la casa del Señor, descollando entre los montes encumbrados sobre las montañas. Hacia él confluirán las naciones, caminarán pueblos numerosos. Dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor. Bueno, ese hermoso poema que seguramente identifican, ya les digo, casualidad, porque esto está citado ya desde la semana pasada, casualidad justo lo que leímos hoy en el oficio de lecturas. Lo encontramos también a su manera en Miqueas 1, en Miqueas 4:1. Vamos a leerlo. Es muy lindo para ver cómo de un núcleo profético surge una transformación en el mensaje, ¿no? Al final de los tiempos estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes encumbrados sobre las montañas. Hacia él confluirán las naciones, caminarán pueblos numerosos. Dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de muchas naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Se sentará cada uno bajo su parra y su higuera, sin sobresaltos, lo ha dicho el Señor de los ejércitos. Todos los pueblos caminan invocando a Dios, nosotros caminamos invocando siempre al Señor nuestro Dios. Miren, es exactamente el mismo oráculo, como pueden ver, pero qué distinta es la perspectiva de uno y otro. En uno, la perspectiva en Isaías, la perspectiva ya abre misteriosamente a una visión de tipo universal. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor, y es más bien una invitación que el Señor hace a que Jacob abandone su territorio y vaya con él. Mientras que Miqueas, usando exactamente el mismo oráculo, todo termina: todos los pueblos caminan invocando a su Dios, nosotros caminamos invocando siempre al Señor nuestro Dios. En Miqueas, el mismo oráculo dice lo mismo, pero habla de otra cosa. Habla de un pueblo que todavía es distinto que lo que pretende transmitir Isaías, que todavía se siente en diferencia con los demás. Ellos tienen su Dios, nosotros tenemos el nuestro. O sea que del mismo oráculo de salvación, uno saca una consecuencia, podríamos decir así, universalista, y el otro saca una consecuencia nacional o particular o de la propia comunidad. No es que uno tenga más razón que el otro, ojo. De hecho, bueno, la Biblia optó finalmente, después de muchas idas y vueltas en la predicación profética, la Biblia optó finalmente por una perspectiva universal. Perspectiva universal que no es solo del Nuevo Testamento, también ya en el Antiguo Testamento los desarrollos, digamos, que van teniendo la palabra profética, sobre todo los profetas post-exílicos, aunque no todos, van abriendo a una consideración más universal. Pero eso es lo que nosotros sabemos de lo que pasó después. Pero cuando estos dos oráculos, cuando este oráculo, mejor dicho, es retomado desde estas dos miradas, se podría decir que nos ofrecen precisamente un ejemplo de transformación
poética de la profecía. ¿Ven? A eso aludo aquí en la diapositiva cuando digo, como norma podríamos decir que la palabra profética contiene el germen de su desarrollo futuro, de sus aplicaciones y transformaciones. Y aquí les hago una importante nota que nos va a servir para el final del curso. También de la aplicación cristológica que hacemos nosotros. A veces una mala apologética cristiana hizo creer, como total la gente no lee mucho el Antiguo Testamento, podemos creer cualquier cosa sobre él, hizo creer que en el Antiguo Testamento está anunciado Cristo como yo anuncio que aquí hay un mate. Es decir, con la misma claridad. Y por tanto los judíos son unos imbéciles y no son capaces en su propia escritura de leerlo. Eso surge de una mala comprensión de cómo los evangelios tratan el cumplimiento de las profecías, que no tiene nada que ver con un anuncio claro que simplemente se realiza en la historia. Tiene que ver con esto, ¿ven? Profecías que de ninguna manera pueden referirse ni al Mesías, ni siquiera al futuro remoto. El ejemplo más claro es el que usaremos abundantemente estos días de Adviento con la profecía del Emanuel, que de ninguna manera tiene ninguna relación con ningún nacimiento futuro lejano, me refiero, de ningún Mesías. Es una profecía dicha para el rey Ahaz en ese momento, y se refiere a una cuestión interna, podríamos decir así, de la monarquía de Judá de ese momento. Y sin embargo, el oráculo adquiere un valor que hace que 600 o 700 años más tarde sufra una transformación. ¿Ven? La transformación del sentido es lo propio de la lectura poética de la profecía. Y ese es el modo de leerla. Por eso no se puede uno poner a buscar en los profetas a ver literalmente lo que va a ocurrir. Eso es una deformación, y una deformación grave, porque lamentablemente aplicamos la palabra profeta a eso, que no tiene ninguna relación con la verdadera profecía bíblica. Los vaticinios de Nostradamus o de la lista de papas esta famosa con los... todo eso no tiene ninguna relación con lo que es la profecía bíblica, que nunca habla así, jamás. Jamás habla describiendo el futuro. Otra cosa es, lo veremos en su momento, la transformación de profecía en apocalíptica. Eso es otra cosa. Pero la profecía bíblica como tal está sujeta a la transformación poética, no al vaticinio adivinatorio. No al vaticinio adivinatorio. Bueno, muy bien. Ya hemos visto la semana pasada, y ahora lo volví a reforzar, la idea de que en muchos casos las grandes construcciones poéticas de los profetas obedecen a un núcleo que lo llamamos el oráculo. Y a veces el propio profeta distingue entre su construcción, ¿sí?, y lo que es la palabra que Yahvé le envía a decir, que es el oráculo. Lamentablemente cuando los lectores leen en misa lo pasan por alto, pero es muy importante cuando leemos una lectura, sobre todo si la estamos proclamando desde un altar, cuando leemos distinguir lo que propiamente es el oráculo divino, porque esa es la palabra que Dios le compromete al profeta y a partir de la cual el profeta realiza una transformación poética, la enmarca, por ejemplo, en un himno, esa bellísima consolada mi pueblo que hemos leído ayer, de Isaías 40. Pero bueno, les pongo ese ejemplo como les puedo poner miles. El oráculo profético es el núcleo de la predicación profética, así que tenemos por todos lados oráculos proféticos. El oráculo profético podríamos decir que es el núcleo esencial de la profecía. Aquello
de lo que habla propiamente el profeta. Descontando, podríamos decir así, si es que pudiera separarse, ojo, no se puede separar, pero si es que pudiera separarse, descontando lo que es la elaboración lingüística del tema. El oráculo es el núcleo esencial, lo que él transmite en nombre de Dios. Y que realmente lo percibe como una experiencia que le proviene de manera directa, no como un mensaje, aunque puede a veces él, el profeta, experimentarlo como un mensaje que Dios le manda a dar. Bueno, dentro de lo que son los oráculos hay, como podríamos decir así, dos grandes tipos, dos grandes modelos de oráculo, o dos grandes categorías de oráculos, lo que podríamos llamar la profecía de juicio y la profecía de salvación. Lo que acabamos de leer, por ejemplo, de Miqueas y de Isaías son profecía de salvación. Si leemos, qué sé yo, el profeta, no sé, Joel, nos encontramos con profecías de juicio. El profeta, cualquier profeta, Isaías, Jeremías, alternan juicio, salvación, continuamente. Lamentablemente, y esto tiene consecuencias después, lamentablemente, con mucha ligereza de juicio, muchas veces se identifica la profecía de juicio como la verdadera profecía. Cuando el profeta denuncia y condena, ahí está profetizando de verdad. Mientras que el anunciar paz es una profecía falsa. Prácticamente hay que ponerse en guardia. Ojo, eso surge de algunas elaboraciones de la propia Biblia. No es un juicio equivocado por obra de alguien que no entendió nada. No. Dentro de la dialéctica, ya la veremos en su momento, entre la profecía falsa y la profecía verdadera, precisamente la profecía falsa se caracteriza en algún momento como aquella profecía que anuncia paz cuando no hay paz. Eso llevó a que, de alguna manera, quedara en el imaginario religioso que cuando una profecía anuncia paz, entonces es una falsa profecía. Bueno, eso no es así. ¿Y por qué digo que eso tiene consecuencias para el futuro? Miren, tiene consecuencias hasta para la actualidad. Ustedes saben que después del Vaticano II se puso un poco de moda esto del profetismo, ¿no? Se volvió a dar importancia a los profetas, no solo como vaticinadores de la venida de Cristo, sino como reformadores religiosos. Y la iglesia se llenó de un montón de gente de muy buena voluntad, pero que creía que ser profeta, aún hoy algunos sostienen esa deformación, que ser profeta consistía en poner cara de malo y denunciar todo lo que está mal. Y eso puede ser una misión del profeta, pero no es eso esencialmente el profeta. No toda profecía es de juicio, puede haber profecías de salvación, puede haber profecías de consuelo, la misma que les cité recién, consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Pero eso es una profecía de salvación, es una profecía de paz, y sin embargo es una verdadera profecía. Personalmente me gusta mucho cómo Papa Francisco continuamente alterna, él que viene muy de esa generación del Vaticano II, formado en esa teología, digamos, del pueblo de Dios y del profeta y todo esto, pero él alterna continuamente profecía, la función profética de juicio con la función profética de consuelo o de salvación. Es muy lindo eso y es algo que debemos acopiar porque esa es nuestra tarea como profetas. Nosotros fuimos investidos profetas en el bautismo. Así que nuestra tarea como profetas no es simplemente señalar todo lo que está mal en el mundo, ¿no? Sino muchas veces, según lo que Dios quiera, llevar al mundo una palabra de condena o de paz. Y eso no lo podemos determinar nosotros, no somos nosotros los encargados, es Dios el encargado de enviar a sus profetas, no nosotros. Ninguno realiza esa misión por sí mismo. Esa es una de las grandes lecciones del profetismo, ¿no? Bueno, entonces hay estos dos tipos básicos. Es verdad que hay como un cierto predominio de la profecía de juicio y de denuncia.
No sé si es tan así, pero claro, las palabras de juicio y de denuncia impactan mucho. Entonces, es como cuando uno dice, uy, el Dios sanguinario del Antiguo Testamento. Es que las escenas sanguinarias impactan tanto que uno se queda con eso en la cabeza y cree que todo el Antiguo Testamento son guerras santas, ¿no? Y un poco pasa con los profetas esto mismo, ¿no? La profecía de juicio y de denuncia no necesariamente es numéricamente más que la profecía de salvación. Pero es verdad que el lenguaje de juicio y de denuncia impacta mucho, ¿no? Y nos deja un poquito consternados a veces el modo en que hablan los profetas. Bueno, el padre Jekyll hace una clasificación muy linda de los tipos de oráculo profético. Un poco, bueno, basándose en estos dos grandes categorías, pero yendo un poquito más allá, es decir, yendo a la cuestión más literaria, y a la cuestión del significado concreto que pueden tener determinadas profecías. Yo los invito, yo aquí les voy a dar un ejemplo de cada uno, pero luego ustedes en casa simplemente tomen la Biblia, tomen cualquier profeta y traten de identificar qué tipo de profecía es tal o cual pasaje. Nunca se juzgan libros enteros, Siempre estamos hablando de pequeñas perícopas, de pequeños pasajes. Busquen a lo mejor, no sé, un oráculo de Jeremías o un oráculo de Isaías y traten de descubrir a cuál de estos cuatro tipos corresponden, porque seguramente se van a encontrar con que es una lista muy bien hecha, es una clasificación muy certera. No sé si podríamos decir que queda algo fuera de lo que los profetas elaboraron, ¿no? Bueno, el primer tipo, el primer modelo, digamos, de oráculo profético sería el oráculo de instrucción. El oráculo que da una norma concreta, una disposición. Dios manda hacer esto. Antes se creía, en el esquema mental que teníamos de la historia de Israel, se creía que primero venía la ley de Moisés en el desierto, ahí con su escritorio de roble, se había sentado y había redactado toda la ley, y después venían los profetas que interpretaban esa ley y la modificaban. Pero hoy sabemos que la historia de Israel es muy distinta. Es decir, de toda esa epopeya del desierto quedaron un precipitado de tradiciones orales, quizás algo escrito muy raramente, y fue precisamente la predicación de los profetas la que fue llevando, por lo menos la de los primeros, Isaías, Oseas, Miqueas, la que fue llevando a que surgiera el deseo y la necesidad de poner por escrito de una manera sistemática esta historia de Dios con los hombres. Entonces, lo legal y lo profético no son dos campos distintos. Más bien, lo legal surge de lo profético. Del momento en que el profeta es un intérprete de la relación concreta de este pueblo con Dios, entonces surge el oráculo como instrucción, como norma o como disposición concreta, que luego además se va a transformar más adelante en el corpus de la ley bíblica, en eso que hoy llamamos la Torá, los 5 primeros libros. Un ejemplo de ese corpus, de esa instrucción o de esa forma de referirse a los oráculos, lo tenemos en Ezequiel 18. Solo un ejemplo, hay muchos. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. ¿Por qué andáis repitiendo este proverbio en la tierra de Israel? Los padres comieron las uvas amargas, los hijos sufrieron el dolor de dientes. O sea, la responsabilidad heredada, ¿no? Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que no repetiréis más este proverbio en Israel. Esta frase que también aparece en Jeremías, el mismo núcleo, digamos, de reflexión, es muy importante en la historia del pensamiento bíblico, porque ustedes vieron hasta qué punto en el propio Nuevo Testamento todavía
funcionaba inconscientemente o incluso conscientemente como enseñanza concreta de los rabinos, funcionaba esto de que el hijo heredaba el pecado de los padres, ¿no? Bueno, eso ya los propios profetas y de los grandes, Ezequiel y Jeremías, ya ellos lo habían denegado, ¿no? Bueno, mirad, todas las vidas son mías, la vida del Padre lo mismo que la del Hijo, mías son, el que peque es quien morirá. El que es justo y practica el derecho y la justicia, no come en los montes ni alza sus ojos. Comer en los montes quiere decir no comer comidas rituales para otros dioses, esa es la expresión. Ni alza sus ojos a las basuras de la casa de Israel, es decir, a los ídolos, ¿no? No contamina a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su impureza, no oprime a nadie, devuelve... Fíjense qué código ético concreto, es decir, está hablando de cositas puntuales, que nos tocan a todos. No oprime a nadie, devuelve la prenda de una deuda, no comete rapiñas, da su pan al hambriento y viste al desnudo, no presta con usura, no cobra intereses, aparta su mano de la injusticia, dicta un juicio honrado entre hombre y hombre, se conduce según mis preceptos y observa mis normas, obrando conforme a la verdad. Un hombre así es justo, vivirá sin duda, oráculo del Señor Yahvé. Si éste engendra un hijo violento y sanguinario que hace algunas de estas cosas que él mismo no había hecho, y ahora vuelve a repetir todas las cosas que puede llegar a hacer, este no vivirá en modo alguno después de haber cometido todas estas abominaciones. Bueno, no leo todo el capítulo 18, pero me gustaría que lo leyeran, porque es, por un lado, un gran canto a la responsabilidad personal. Muy linda la nota que me pone acá Marit Cruz. En Japón se piensa así. Bueno, yo creo que nosotros tenemos cierto pudor de expresarlo, pero mucha gente sigue pensando discretamente en esta especie de transferencia de responsabilidades de padres a hijos. Por suerte en nuestra cultura no es explícito. Nosotros estamos más vacunados porque venimos de una corriente grecolatina más individualista. Entonces, ya por ese lado, a lo que se sumó la predicación bíblica, ya por ese lado estamos más vacunados. Pero es algo que quizás viene con el hombre, la idea de que, bueno, somos tan parte de una comunidad que el que obra mal contamina a toda la comunidad, un pensamiento que también es de Israel, eso está explícito en la Biblia, no es que en la Biblia no está ese pensamiento, claro que está, pero ven, en profeta como Ezequiel o como Jeremías dan una norma concreta de forma oracular, es decir, como palabra directa del Señor, dan una norma concreta que deja abrogada esa forma más antigua, más tradicional, más espontánea, de religión natural, para entender la cuestión de la responsabilidad. Bueno, segundo caso de la clasificación, el oráculo, este es fundamental, el oráculo como interpretación de hechos históricos, sobre todo presentes o inminentes. Bueno, el gran ejemplo de eso, lo conocen, Isaías 7. O sea, toda la sección, toda la promesa del Emanuel. En tiempo de Ahaz, hijo de Joctam, hijo de Osías, rey de Judá, subió Rasón, rey de Aram, con Pekah, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para atacarla, mas no pudieron hacerlo. Hecho histórico. Esto además puede constatarse perfectamente por fuentes extrabíblicas. Hecho histórico. La invasión de Jerusalén por parte de tal y de cual. La casa de David había recibido este aviso: Aram se ha unido con Efraín, y se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque por el viento. Ya no estamos en el hecho histórico, ya estamos en el reinado, podríamos decir así, de la significación o del impacto de ese hecho histórico. Se estremeció el corazón del rey y el corazón del pueblo. El hecho histórico provoca una reacción en los que lo rodean. Uy, con esto, cuidado, porque estamos en peligro. Entonces Yahvé dijo a Isaías: sal con tu hijo Sear-Yasub
al final del caño de la alberca superior, por la calzada del campo del Batanero, al encuentro de Ahab. Y dile, alerta, pero ten calma, no temas ni desmaye tu corazón por ese par de cabos de tizones humeantes. Fíjense, en el medio de una invasión de dos reyes, podríamos, no muy poderosos, pero en el equilibrio geopolítico del momento son poderosos, el rey de Aram y el rey de Israel, que aprovechan una coyuntura histórica de debilidad para atacar a Jerusalén. Y el profeta, no hablando por sí mismo, sino como palabra directa de Dios, les dice, no desmaye tu corazón por ese par de cabos de tizones humeantes, o sea, por ese par de nadas. ¿Qué son los cabos de tizones humeantes? Son dos velitas que se apagaron y solamente largan humo. Bueno, históricamente no es eso lo que está ocurriendo, pero el profeta con su oráculo dirige la lectura de esa historia de una manera nueva, hacia una dirección impensable, ¿sí? Vigilancia y calma, a una dirección impensable para la sociedad, para el momento de su época. Tan impensable que tiene que dar un signo de que todo eso no es una falsa profecía. De hecho, fíjense que es una profecía de salvación, no de juicio. Por tanto, doblemente hay que dar una garantía. Y ahí viene el signo del Emanuel. El signo que Dios le da a la dinastía de Ahaz para que crea en la lectura que le está proponiendo Isaías. ¿Se dan cuenta qué absurdo que es suponer que la profecía del Emanuel se refiere a, por muy importante que sea, a Cristo que van a ser 8 siglos después, 7 siglos después? Es absurdo. La profecía del Emanuel es un signo dado a Ahaz para que crea que lo que ve no es lo que tiene que ver, no es lo que está realmente ocurriendo. Lo que ve en lo profundo es otro tipo de acontecimiento. Es un acontecimiento dirigido por el propio Dios. Bueno, y ahí hay que hacer la lectura correcta de este pasaje, a partir de lo cual tiene sentido plantearse en qué medida se puede retomar ese oráculo, como hace el Evangelio, y referirlo a Jesús como Emmanuel, como Dios con nosotros. Bien. Pero ven, ahí tienen, ese es, podríamos decir, hay muchísimas, pero podríamos decir que esta es como la quintesencia del oráculo como interpretación de hechos históricos. Bueno, Isaías 7. Bueno, el oráculo que más recordamos nosotros siempre, el oráculo como acusación y condena, el oráculo que manda a juicio y que condena, más que mandar a juicio, condena a los malvados, a la sociedad de su momento, en fin. Ejemplo típico, Miqueas 2, pero bueno, hay muchísimos ejemplos de este oráculo de condena, ¿no? Hay de aquellos que meditan iniquidad, que traman maldad en sus lechos, y al despuntar la mañana lo ejecutan porque está en poder de sus manos. Codician campos, los roban, casas y las usurpan, hacen violencia al hombre y a su casa, al individuo y a su heredad. Por eso, así dice Yahvé, he aquí que yo medito contra esta ralea una hora de infortunio de la que no podréis sustraer vuestro cuello. No andaréis con altivez, porque será un tiempo de desgracia. Aquel día se proferirá sobre vosotros una sátira, se plañirá una lamentación, y se dirá, estamos despojados de todo, la porción de mi pueblo se ha medido a cordel y no hay quien la restituya. A nuestros saqueadores les tocan nuestros campos. Por eso no habrá para vosotros nadie que tire el cordel sobre un lote en la asamblea de Yahvé. Sí, pero ven, ese es un típico oráculo de condena, un oráculo de acusación o de condena. No necesariamente el oráculo de acusación hay que entenderlo de manera apodíctica, es decir, que la cosa va a ocurrir. El oráculo de condena aspira a la conversión, lo volvemos a ver continuamente, incluso en la profecía del Nuevo Testamento. El oráculo de condena aspira siempre a la conversión
de aquel al que se dirige. Otra cosa es la dificultad que tiene el hombre para convertirse y lamentablemente en muchos casos la amenaza implicada en el oráculo de condena se cumple, como es el caso del destierro de Babilonia, ¿no? O la destrucción del templo, en fin. Y finalmente, quizás es el más lindo para nosotros y el más representativo porque nos toca más el oráculo como promesa y no promesa cercana, no como veíamos recién el oráculo como interpretación de hechos históricos que siempre se refiere a cuestiones presentes o inminentes y las promesas son cercanas, son algo que va a ver la gente que está ahí. El oráculo como promesa suele tener un aliento muchísimo más largo. Aquí puse como ejemplo, no me di cuenta, puse el mismo ejemplo que ya acabamos de leer. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor, encumbrado sobre las montañas, Isaías 2. Entonces, bueno, no lo vamos a volver a leer. Pero bueno, ven, ahí tienen un caso de oráculo como promesa. En general, el oráculo como promesa se resuelve de maneras muy simbólicas, y por lo tanto es difícil sacar del oráculo como promesa una orientación de lo que va a pasar. ¿Qué quiere decir? Que el Señor hará en el monte de Jerusalén un banquete al cual invitará y habrá vinos generosos. Evidentemente no se está refiriendo a un acontecimiento filmado. Evidentemente está en un símbolo que adecuadamente, precisamente, en la transformación poética que el propio oráculo admite, será releído luego, ¿ven? Y nosotros leemos el banquete eucarístico leyéndolo desde esos oráculos, de los distintos profetas que hablaron del banquete escatológico, ¿sí? Entonces, nosotros aplicamos al banquete eucarístico las profecías del banquete escatológico. Cuidado que también el banquete eucarístico al que lo aplicamos es el banquete eterno. No este particular que hacemos en mi barrio, en mi parroquia, en esta calle, sino en el banquete eterno que se realiza de manera misteriosa a través del particular nuestro. Entonces ven que también nosotros sometemos el hecho del banquete ese, lo sometemos a una transformación. Cuando hablamos de la Eucaristía como memorial o cuando hablamos de la unidad del sacrificio, de que no hay muchas últimas cenas sino una sola, cuando hacemos todo eso en realidad estamos transformando poéticamente aquello de lo que habla, en este caso los relatos de la institución, que a su vez están en el molde de los oráculos proféticos del banquete eterno, o del banquete final. Bueno, estos serían los tipos de oráculo. Por favor, repasen bien esa diapositiva y tómense un tiempito de buscar los profetas y ver los distintos tipos de oráculo, tratar de identificarlos. A esto hay que sumarle lo que llamé aquí los estilos oraculares. Siempre tenemos que distinguir entre la forma, que es algo general, y el estilo, que es algo particular. Nosotros quizás no estamos muy acostumbrados a esa distinción, pero es importante. ¿Ven? Por ejemplo, de cada escena de las que estamos viendo en el curso de San Marcos, podemos hablar de una escena como tal, que la vamos a encontrar también en Mateo, la vamos a encontrar en Lucas, y de una forma muy propia de hablar, de contarla, que es específica de Marcos, es su estilo. No solo su estilo literario, también su orientación general. La palabra estilo tiene muchas referencias, no es solamente el estilo literario, que también. Y así, por ejemplo, nos encontraremos profetas que nos gustan más leerlos porque tienen un estilo que lo consideramos más agradable, otro puede ser más oscuro, más difícil, más fácil. Les pongo aquí 3 caracterizaciones muy generales, pero que tienen que ver con 3 grandes profetas, Isaías, Ezequiel y Jeremías. 3 de los llamados profetas mayores.
Por ejemplo, en Isaías es un tipo de profecía muy hímnica, muy en la forma de una poesía tal como más o menos la podemos concebir nosotros. No, la poesía antigua nunca es como la concebimos nosotros, algo intimista y personal del poeta, pero sí más en la forma, más parecida a lo que podemos concebir nosotros. Y no solo los que son más explícitamente poéticos, como son la segunda parte de Isaías o la tercera, sino incluso el primero. Incluso el primer Isaías, aunque recurre a la narración en prosa, como acabamos de ver en Isaías 7, en general su estilo está muy ligado al estilo hímnico, al uso de la poesía de tipo hímnica. Ejemplo de esto, bueno, pues Isaías 5, el Cántico de la Viña. En Ezequiel, lo mismo, o sea, el oráculo como interpretación de hechos históricos, como juicio, como norma, etc., tiene una forma de expresarse mucho más onírica, llena de, les pongo aquí, elementos fantásticos, el carro de fuego, las ruedas que tenían caras y se daban vuelta, y toda una cosa onírica completamente. A veces ese onirismo está al servicio de una especie de alegoría, o sea, esto quiere decir aquello. Pero a veces es realmente, está al servicio de símbolos y no los podemos trasvasar, no los podemos decir de otro modo que como los dicen ellos. Lo tenemos en Ezequiel, lo tenemos en Zacarías. Todo eso domina el discurso de estos profetas. Qué sé yo, pienso en el Valle de los Huesos Secos, ¿no? Conceptualmente, ¿de qué habla? Bueno, conceptualmente todo ese largo capítulo se resume en Israel. Bueno, Judá va a ser restaurado y va a renacer como un hombre nuevo. Eso es conceptualmente, pero resulta que no podemos separar ese concepto de lo que es la descripción de estos huesos secos que se empiezan a juntar, y uno lee en hebreo, cuando lo lee uno siente el crujido de esos huesos chocando unos contra otros, ¿no? Y los nervios que van creciendo y la carne que va creciendo entre los huesos secos hasta que finalmente el espíritu insufla y viven, y marchan hacia Jerusalén. Todo eso es simbólico, a veces alegórico. Muchas veces lo simbólico y lo alegórico no se pueden distinguir demasiado entre sí. Siempre ustedes, para distinguir entre simbólico y alegórico, tienen que pensar. Alegórico es aquello que tiene traducción, un símbolo en otro. Por ejemplo, el sembrador plantó una semilla, la semilla es el evangelio, la tierra árida es esto y aquello. Bueno, eso es una alegoría. Mientras que simbólico es aquello que no se puede trasvasar a otra imagen, que es esa imagen como tal la que habla. Por ejemplo, simbólico es el hijo mayor y el hijo menor en la parábola del hijo pródigo. Aunque también puede ser alegórico en ese caso, también puede identificar a Israel y los gentiles, pero en mayor medida es simbólico. Bueno, lo mismo pasa con Ezequiel, con Zacarías. La invasión de langostas en Zacarías puede identificar al invasor enemigo que viene y arrasa a Israel, pero la imagen como tal no es solo alegórica, es también simbólica. Es decir, excede a la descripción en clave de una realidad visible. Bueno, eso en Ezequiel y Zacarías, por eso cuestan tanto leerlos. Y cuando se leen en misa, estos profetas directamente se pierden por completo. Empezando porque se leen seccionadamente, porque se leen mal, eso sin ninguna duda, y además porque es difícil encontrar el núcleo oracular. Eso que les decía antes, aunque ellos usen la expresión oráculo del Señor, pero es difícil encontrar el núcleo oracular entre tantos elementos literarios. Bueno, Jeremías... en Jeremías hay un estilo muy, muy propio. Yo les diría que es muy raro también, y muy raro hasta para la antigüedad, O sea, no solo raro para nosotros, sino incluso para la antigüedad. Es un profeta que escribe entretejiendo
lo que dice con su propia historia como profeta, su propia vida. Es todo un diálogo entre Dios y él, toda su vida, y lo que le va ocurriendo cabe dentro de las alternativas de ese diálogo. Les pongo aquí un ejemplo de cómo por momentos, esto es algo que es muy de los profetas en general, pero aquí en Jeremías es particularmente notable, ¿no? Cómo por momentos el yo profético, o sea, el del señor Jeremías, es completamente indistinguible del yo divino. No podemos, podríamos decir, esta frase la dice Jeremías, esta frase la dice Dios, va fluctuando. Vamos a leer un fragmentito como para tener idea de cómo es esto, porque esto no es solo de Jeremías, lo que pasa es que aquí es particularmente notable. Y yo les diría, la vida de Jeremías es una vida en donde esto es lo que él actúa como profeta. Esta disolución, que no es disolución, ¿se acuerdan que lo señalé la semana pasada? El profeta nunca se disuelve en Dios, el profeta al contrario es promovido a su carácter de mediador con el pueblo, precisamente gracias a ser llamado por Yahvé. Vamos a leer un poquitito. Recorred las calles de Jerusalén, mirad bien y enteraos, buscad por las plazas, a ver si topáis con alguno que practique la justicia, que busque la verdad. Yo la perdonaría. Pues si bien dicen por vida de Yahvé, juran en falso. Oh Yahvé, tus ojos ¿no son para la verdad? Los heriste, mas no acusaron el golpe. Acabaste con ellos, pero no quisieron aprender. Endurecieron sus caras, más que peñascos, rehusaron convertirse. Yo decía, naturalmente el vulgo es necio, ignora el camino de Yahvé, el derecho de su Dios. Voy a acudir a los grandes y a hablar con ellos, porque esos sí que conocen el camino de Yahvé, el derecho de Dios. Pues bien, todos a una habían quebrado el yugo y arrancado las coyundas. Por eso los herirá el león de la selva, el lobo de los desiertos los destrozará, el leopardo acechará sus ciudades, todo el que saliere de ellas será despedazado, porque son muchas sus rebeldías y sus apostasías son grandes. ¿Cómo te voy a perdonar por ello? Miren cómo saltó de la constatación del profeta que dice, bueno, ese es el vulgo ignorante, yo me voy a dirigir a los sabios, a los teólogos, a ver si... porque ellos sí que seguramente conocen al Señor, y descubre que tampoco ellos conocen al Señor. Pero cuando seguimos leyendo y sin que se corte el discurso en ningún momento, aparece un yo que evidentemente no puede ser el del profeta. ¿Cómo te voy a perdonar por ello? Tus hijos me dejaron y juraron por el no Dios. O sea que ahí claramente está hablando Yahvé. Bueno, y así, va siguiendo, va pasando alternativamente. Esto es permanente en los profetas, pero claro, en Jeremías, puesto que su profecía tiene que ver con la historia de su propio llamado como profeta, es más notable. Pero bueno, ténganlo presente cuando lean profetas, tengan presente esto de que el yo profético fluctúa, y de repente está hablando Dios y no nos dimos cuenta cuándo pasó a hablar Dios. Vieron que a veces San Pablo, cuando escribe, hace cierta distinción. Esto lo digo yo, no Dios. Esto lo dice el Espíritu, no yo. Bueno, pues esa distinción se disuelve aquí. La expresión oráculo de Yahvé sirve en parte para remarcar la autoridad de determinada palabra, en donde precisamente el yo está como fluctuante. Entonces no, es de Yahvé. Pero el modo de decirlo es íntimamente ligado a la personalidad y a la historia del profeta. Muy bien. Vamos al tema de lo que llamé aquí el horizonte temporal de la profecía. Córtenme si les parece que voy muy rápido. Yo no pretendo hablar rápido, sino abarcar costados de la profecía, pero si se marean me lo dicen y trato de bajar un poco la velocidad. Vamos al horizonte temporal de la profecía, a ver qué es eso.
Claro, ya les critiqué varias veces nuestro modo tradicional apologético de leer la profecía, que es suponer que la profecía es una especie de vaticinio como los oráculos de Nostradamus, que dicen tal fecha va a ocurrir tal cosa. Nada de todo eso es así. No hay en el horizonte del profetismo. Luego veremos qué pasa con la apocalíptica. Pero la apocalíptica ustedes saben que llevaría un curso aparte, porque es otra cosa. Lamentablemente vamos a tener que hablar, aunque sea media clase de apocalíptica, por una cuestión de que se ha mezclado con el profetismo. Y porque de alguna manera los apocaletas se consideraron herederos del profetismo, que no es del todo cierto. Pero ustedes vieron, en el Apocalipsis de San Juan se dice que nadie toque ninguna de las palabras de esta profecía, o sea, el Apocaleta Juan considera eso profecía. Entonces, bueno, tendremos que tocar un poquito el tema, pero en realidad cae fuera. Dentro de la profecía no hay ese tipo de vaticinios de futuro lejano como los suponemos a veces nosotros. Y cuando hay vaticinios de futuro lejano, dentro de lo que son dentro de los 4 tipos de oráculo, dentro de lo que son los oráculos de promesa, están expresados de modo que no se pueden referir concretamente a ningún evento que ocurra inequívocamente en la historia. Cuando nosotros leemos como vaticinios proféticos acontecimientos de la vida de Cristo, por ejemplo, incluso mi amigo en quien yo me fiaba ha sido el primero en traicionarme, y decimos Judas, esto es vaticinio profético. Bueno, no, pero no proviene de una profecía, sino de un salmo. O sea, todas esas descripciones sálmicas del inocente perseguido, y que las aplicamos a Cristo muy bien aplicadas, pero no son profecías. Y no tienen ningún sentido profético, por lo menos inicialmente. Nosotros los transformamos en lecturas proféticas. Bueno, ¿qué pasa con el futuro en el profeta? Porque el futuro tiene su importancia. De hecho, vamos a ver que uno de los criterios de descripción de la falsa profecía, no el mejor criterio, pero sí el más explícito y que la propia Escritura utiliza, es: si lo que anuncia el profeta se cumple, entonces ese profeta decía la verdad en nombre de Yahvé. Y si no se cumple, no decía la verdad. O sea que está apelando al futuro. Perdón, antes de irme, como ya mencioné los salmos, dice Alex, salmos es una escuela profética. Claro, pero entendida ya en un sentido mucho más amplio. Yo me refiero aquí a los profetas tal como lo entiende la Biblia, como categoría de libros y como categoría de personajes, que está bien que hagamos una lectura de tipo profética de los salmos, está muy bien. Y de hecho yo creo que a partir de que nuestro Salvador es precisamente el último de los profetas, en un cierto sentido último, que es Jesús, entonces toda la realidad fundada por él se transforma en profética, y todo lo que leemos del Antiguo Testamento resulta profético. Pero ven, eso ya es una transformación, esa de las que les hablaba antes. Nos tenemos que acostumbrar a esa categoría de la transformación, porque no podemos entender nuestra fe sin ese continuo transformar que Dios hace en su propia palabra, en su propio modo de dirigirse a nosotros, en aquello para lo que nos llama, etc. Les pongo aquí algo importante. Ustedes recuerdan, ya hemos hablado varias veces del carácter del idioma hebreo, de cómo el idioma hebreo no tiene propiamente tiempos verbales, tiene modalidades verbales, pero no tiempos verbales. Es decir, no tiene formas específicas que yo pueda decir esto es un futuro, esto es un presente, esto es un pasado. Evidentemente hay formas que se usan más en relación al futuro, formas que se usan más en relación al presente, formas que se usan más en relación al pasado, pero como lo he dicho en cada uno de mis cursos que se tocó este tema del Antiguo Testamento,
así que doy por hecho que todos han hecho por lo menos alguno. En realidad no hay una clara distinción de planos temporales en el verbo hebreo. Bueno, esto es una clave para entender el profetismo. El hombre antiguo, el hombre inmerso en una cultura poética, les pongo aquí en la diapositiva y lo vuelvo a repetir verbalmente para llamarla de algún modo. Es decir, ¿qué es una cultura poética? Bueno, pues la nuestra no lo es. La nuestra es una cultura, podríamos decir así, o como la llama Northrop Frye, una cultura demótica, una cultura de la constatación. Esto es azul, ¿sí? Y para yo saber la verdad sobre esto necesito mi frase y el pañuelo. Vamos a hablar de eso la semana que viene cuando veamos el concepto bíblico de verdad, que no tiene casi nada que ver con nuestro concepto de verdad. Así que nos chocamos contra la pared con eso de Dios es la verdad. Bueno, en una cultura más de tipo poética, es decir, que percibe la realidad como un núcleo que está preñado de significación y aquí viene la unión, el engarce con lo histórico, esas significaciones se van manifestando en la historia. Entonces, por ejemplo, ¿ven? Les pongo aquí un ejemplo concreto. Para el segundo Isaías, el Éxodo, un acontecimiento del pasado, y del pasado en cierto sentido remoto, evidentemente Isaías no conoció ni de lejos el Éxodo, está mínimo a 5 siglos de distancia de su época, pero sin embargo los relatos orales del Éxodo, lo escuchado sobre el Éxodo, escuchado que contiene también lecturas de esa realidad, interpretaciones. ¿Ven? Por ejemplo, todo el Éxodo, saben que la Biblia lo presenta como la gran época de la prueba de Israel, por un lado, por el otro el gran momento en el que Israel tienta a Dios y lo pone entre la espada y la pared. Es decir, es un drama. El Éxodo no es un acontecimiento histórico solamente, es un drama sagrado. Bueno, para Isaías no solo es eso, es que también contiene el núcleo de lo que va a ser el retorno del exilio. Dos acontecimientos que uno diría que no tienen mucho que ver. Y sin embargo, Isaías entreteje, para hablar del exilio en Babilonia, utiliza las imágenes del desierto, del cruce del mar, de la piedra de la que brota agua, del alimento de Dios en el desierto, todas esas imágenes que provienen del Éxodo. ¿Ven? Entonces podríamos decir, aquel acontecimiento resulta profético, pero no porque contenga explícitamente nada que haga alusión al exilio, sino porque en la palabra del profeta el acontecimiento muestra sentidos que si no los leyéramos poéticamente no los veríamos. Este es el significado que los padres de la Iglesia le dieron al principio fundamental en toda la hermenéutica cristiana de los primeros siglos, de que toda profecía del Antiguo Testamento era en definitiva una profecía de Cristo. Pero es este el sentido. No que hubiera ningún anuncio, sino que, por ejemplo, ellos veían en el sacrificio de Isaac, por parte de Abraham, que es llamado a sacrificar a su primogénito, veían la muerte de Cristo. ¿Pero la veían dónde? Si el sacrificio de Isaac no se realizó, pues en el carnero. ¿Ven? Entonces se van mezclando esas imágenes, y eso es lo que los padres de la Iglesia llaman profecía de Cristo. Cuidado, Eso es lo que ellos llaman profecía de Cristo. Cuando, corríjanme si me equivoco, San Jerónimo establece el principio en el Antiguo Testamento, el Nuevo
está latente en el Nuevo Testamento, el Antiguo está patente. Ahora se me va de la cabeza si el principio es de Jerónimo. Cuando establece ese principio, de ninguna manera está leyendo materialistamente el Antiguo Testamento, lo está leyendo poéticamente. Gracias a eso se nos conservó el Antiguo Testamento, porque si se hubieran puesto a buscar en el Antiguo, como hizo Marción, si se hubieran puesto a buscar en el Antiguo Testamento qué cosas hablaban literalmente de lo que se habla en el Nuevo, hubieran terminado tachando todo como hizo Marción. ¿Por qué lo conservaron? Precisamente porque entendieron que el horizonte temporal de la profecía no era un horizonte materialista, era un horizonte en donde los planos de lo ocurrido, lo que ocurre y lo que va a ocurrir se mezclan y se fecundan mutuamente. Bueno, esto obviamente continúa, lo vamos a ver la semana que viene cuando, si Dios quiere y llegamos, veamos el concepto bíblico, no profético específicamente, aunque nace con los profetas, ¿no? El concepto bíblico de verdad, vamos a ver que tiene mucho que ver con esto, con este despliegue en el tiempo, cosa que para nosotros nos horroriza, ¿no? La verdad es intemporal, si no, no es verdad. Bueno, pues en la Biblia no, la verdad es algo sumamente temporal. Bien, vamos a ir un poco cerrando, lamentablemente. Vamos a ir cerrando con un catálogo de los profetas escritos. Y vamos ya alivianando un poco el tema, ¿no? O sea, esto es simplemente un catálogo. De hecho, prácticamente les retomo cosas ya puestas en las diapositivas 2A, o sea, en lo que es el catálogo general del profetismo. En nuestro canon, en el nuestro que proviene de los 70, nosotros distinguimos dos bloques proféticos, los que llamamos profetas mayores y los que llamamos profetas menores. Esa división no es original del Tanaj. La verdad que es más acertada la división del Tanaj, pero lamentablemente se impuso a la nuestra, que es una división basada en criterios totalmente extrínsecos al escrito bíblico, ¿no? Una lástima. Es una división que tiene que ver con el modo griego de percibir a los profetas, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los profetas mayores? Son 4. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y a Jeremías se le suma Lamentaciones y Baruch como 2 libritos unidos íntimamente a Jeremías. Pero los 4 profetas llamados mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas llamados menores son Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El criterio que utiliza el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento judío, es muy distinto. Para el Antiguo Testamento judío, profetas son todos los que van desde el desierto, o sea, desde la conquista del pueblo de Canaán, hasta la época persa. ¿Sí? O sea, toda la historia de la monarquía de Judá y de Israel es una historia concebida proféticamente. Esos libros que nosotros llamamos históricos, Jueces, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, son para el Antiguo Testamento judío, para el Tanaj, son profecía. Ellos los llaman profetas anteriores, mientras que a los profetas escritos los llaman profetas posteriores. Profetas anteriores, es decir, antes de que escribieran ellos mismos, y profetas posteriores, aquellos que empezaron a escribir. Sería una distinción entre profetas no escritos y profetas escritos. Pero todo eso es concebido proféticamente. Esto es muy importante, es un modo muy distinto de leer la historia. La propia historia es concebida proféticamente. La historia está preñada de sentidos que, como les acabo de decir en el horizonte temporal de la profecía, van a ir abriéndose y hay que estar un poco expectantes. No hay que juzgar apresuradamente, es Dios el que juzga.
Entonces, y ojalá aprendiéramos nosotros los cristianos rápidamente esa lección, ¿no? De que la historia sigue hoy preñada de significados que no son obvios y que no basta la lógica de la historia humana para entender la historia de los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque esa historia de los hombres está, nosotros lo sabemos, es el mundo el que no lo sabe y se lo pierde. Nosotros sabemos que está conducida, dirigida y entretejida en la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, un poco hay que aprender a suspender el juicio ante la historia, ¿no? Y es lo que hace la propia Biblia cuando juzga su propia historia. Ustedes pueden leer el final del libro de los Reyes, del segundo libro de los Reyes, que ya habla del destierro, de cuando van al destierro, y cómo queda ahí flotando en el aire. Y no se atreve a decir nada, simplemente el narrador apunta el hecho. Fueron al destierro, quedó el pueblo de la tierra allí, el rey comió a la mesa del rey de Babilonia hasta que se murió, y ahí quedó. Y queda flotando. Y quedan 3 puntos suspensivos larguísimos, porque recién con el segundo Isaías podemos entender lo que pasó en la historia esa. Entonces, esa mirada nosotros la podemos recuperar por vía de la reflexión, no por vía inmediata. Nosotros no sentimos eso sobre la historia, pero podemos acostumbrarnos a ver los libros de los profetas desde ese punto de vista. Bien, profetas mayores. ¿Por qué se los llama mayores? En nuestra catalogación, recuérdenlo, en nuestra catalogación se los llama mayores sobre todo por la importancia que tienen, no por el tamaño, porque de hecho, por ejemplo, Daniel tiene la misma cantidad de capítulos que tiene Oseas. Y Oseas es menor y Daniel es mayor. Pero ¿qué pasó? Que Daniel, con su locución hebreo-aramea, hijo del hombre, fue decisivamente influyente en el Nuevo Testamento. Y su apocalíptica está en la base de la apocalíptica del Nuevo Testamento. ¿Es un profeta? Pues la verdad es que no. Daniel nosotros ni siquiera lo vamos a estudiar como profeta, porque es apocaleta. Y es un apocaleta tardío, es del periodo persa, es decir, de hacia el año 165. Así que no tiene ninguna relación con el profetismo bíblico. Para el Tanaj judío, Daniel no entra en el profetismo. Daniel está dentro de los que ellos llaman los otros escritos. O sea, junto con los salmos, los libros sapienciales en general. Hay que decir taxativamente que Daniel no es profecía directamente, es apocalíptica. Y entonces si uno estudia la apocalíptica, toca estudiar muy minuciosamente, desde luego, porque es de los apocalipsis más importantes, a Daniel. Los 3 profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel. Los podemos recordar de esta manera. Isaías anterior a la reforma deuteronomista, anterior a Josías, muy anterior, es contemporáneo de la caída del reino del norte, ahí tienen las fechas. Jeremías está muy ligado a la reforma deuteronomista, y claro, la reforma deuteronomista, ¿qué suponía? Bueno, vamos a reformar la religión según la voluntad de Dios, y entonces se acabó, no va a haber problema, todo va a ir para bien. Y resulta que 30 años, 40 años más tarde, menos, 30 años más tarde, sucede el primer destierro, la caída del templo, el segundo destierro, la debacle general. El propio profeta termina exiliado en Egipto, o por lo menos eso se supone, porque tampoco tenemos un testimonio exacto de lo que pasó con él. Mientras que Ezequiel, fíjense, viene en ese orden en la Biblia, pero es un poco casual porque la Biblia no suele aludir a las cronologías. Ezequiel va un pasito más. Ezequiel es un profeta de la entrada en el destierro. Ezequiel está en las primeras décadas del destierro y sostiene la comprensión del nuevo periodo de la historia. Digamos que sin la profecía de Ezequiel, los desterrados hubieran entendido lo lógico para cualquier persona que ha escuchado durante toda su vida que Dios les había prometido una tierra y un templo inamovibles. Se movieron, por lo tanto, ese Dios no tenía poder. Eso es lo que cualquier cristiano entiende. Si se movieron,
y eran inamovibles, es porque eran falsas profecías, falsas promesas. Y por lo tanto, el Dios que las hizo es un Dios falso. Bueno, Ezequiel encuentra, no la encuentra él, no se puso a estudiar un manual de teología y lo encontró, lo encuentra en el oráculo divino, lo encuentra en la palabra divina, encuentra la salida a eso, es decir, el destierro no es un fracaso en la historia, sino parte de un gran designio de Dios que todavía no se sabe. Precisamente ese no se sabe está contenido en la segunda y tercera parte de Isaías, que nosotros no los distinguimos como libros, son partes del libro de Isaías, pero que por época corresponden a la segunda parte del destierro, a la vuelta del destierro y a la restauración de Judá. Segundo y tercer Isaías lo tienen ahí descrito los capítulos. Bueno, esos son los profetas mayores. Y los profetas menores, o los 12, tal como están en la Biblia, en el orden en el que están, son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que no tienen ninguna relación, ese orden, con el orden histórico, ni siquiera con la importancia que tuvieron. Amós y Oseas son los dos primeros grandes profetas, son del reino del norte. Piensen que ustedes, Isaías y Miqueas, están en el reino del sur, casi en la misma época, un poquito antes Miqueas, un poquito después Isaías, pero están en el reino del sur, y los otros dos son del reino del norte, anteriores a la desaparición del reino del norte, obviamente, que ocurre en el 723. Sofonías ya son 100 años más tarde, es anterior, un poquito anterior a la reforma deuteronomista, no llegó a ver la reforma deuteronomista, y es un profeta de denuncia, denuncia la corrupción religiosa. Es muy breve, pueden leer un poquito como para ver el tipo de oráculo de denuncia. Nahum y Habacuc son reflexiones contemporáneas a Jeremías, reflexiones sobre esos poderes mundanos que estaban atenazando a Jerusalén y preparan, podríamos decir así, la gran reflexión que va a llevar luego Ezequiel sobre precisamente que aquello que le ocurrió a Judá era también voluntad de Dios, aunque implica la destrucción del pueblo, ¿no? Y que eso no significa que Dios se desprende de su pueblo. Nahum y Habacuc, sobre todo quizás Habacuc, Habacuc hay que leerlo con mucha calma, realmente es una preciosura de libro, son 3 capítulos que terminan, el tercer capítulo es un largo salmo, precioso, que lo usamos en la liturgia. A mí es un libro que me gusta particularmente, y además muestra eso que les mostré, que les dije hoy respecto de Jeremías, el diálogo entre el profeta y Dios, ¿no? Y la consternación del profeta ante lo que está pasando. ¿Cómo puede ser esto? El mal triunfa, ¿cómo puede ser? Viene uno más poderoso, que tiene otros dioses, y es más poderoso que el nuestro, que tenemos el Dios verdadero, ¿no? ¿Cómo puede ser? Bueno, todo eso es la elaboración de Habacuc, que es un libro muy breve, son 3 capítulos. Ageo y Zacarías son profetas post-exílicos, están en el momento de la vuelta del destierro y el impulso para reconstruir el templo. Son los dos que alientan a la reconstrucción del templo. Si no fuera por ellos, el templo no se hubiera reconstruido, ¿no? Ellos, en nombre de Dios, dan oráculos de elección de Yahvé. Yahvé volvió a elegir a Judá y quiere el templo de Jerusalén. Malaquías, Abdías y Joel ya son muy posteriores, son ya del siglo V, incluso Joel del final del siglo V, o sea, años 400 y pico, y les pongo aquí que ya vemos despuntar la apocalíptica, es decir, son todavía profetas en profecías de juicio, de condenación, pero están ya muy cerca del espíritu apocalíptico, hablan de tiempos futuros de tipo escatológico, es decir, tiempos transhistóricos, tiempos que atraviesan, que están afuera de nuestra historia. Y bueno, y van preparando el camino de lo que va a ser la apocalíptica. Y Jonás, por último, que no es un profeta. Jonás, el personaje sí que es un profeta, pero el libro no es una profecía. El libro es una narración edificante, preciosa, sobre el universalismo religioso. Si algún día quieren, sería muy lindo que hagamos un curso breve sobre Jonás, lo leamos entero, es uno de los libros para mí más lindos de ese tipo de literatura dentro de la literatura bíblica.
pero no es un profeta. Es decir, una cosa es que el personaje sea un profeta y otra cosa es que el libro sea profético. El libro no lo es, no es un libro profético. Es una narración edificante, es decir, a partir de una anécdota saca una consecuencia ética concreta referida, en este caso, a la cuestión del universalismo religioso. Bueno, vamos a dejar aquí. Lo que sigue se puede perfectamente unir a la semana que viene y yo creo que aquí hay una pausa natural en las diapositivas. Así que bueno, la semana que viene tomamos lo que vendría en lo siguiente, que son los grandes temas proféticos y el vocabulario profético, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Hasta mañana para los de San Marcos y hasta la semana que viene.